Bienvenidos a las historias de Lilith. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la parte número 16 del misterio del cuarto amarillo. Ya estamos cerca de la verdad. Parece que nuestro reportero investigador estrella ya conoce la respuesta. Pero bueno, nosotros todavía no la conocemos, así que, ¿qué les parece si vamos a... Por segunda vez estuvo a punto de ser asesinada Mademoiselle Stangerson. La desgracia fue que estuvo más mal la segunda vez que la primera. Las 3 puñaladas que el hombre le tiró al corazón en aquella nueva noche trágica la tuvieron entre la vida y la muerte. Y cuando por fin la vida fue más fuerte y cuando se pudo esperar que esta vez también la desgraciada mujer escaparía a su sangriento destino, advirtióse que si recuperaba día a día el uso de sus sentidos, no recobraba en cambio la razón. La menor alusión a la tragedia la hacía delirar, y creo que no es exagerado decir que el arresto de Monsieur Robert Darzac, que se efectuó en el castillo de Glandier al día siguiente del descubrimiento del cadáver del guarda, ahondó aún más el abismo en que caía aquella privilegiada inteligencia. A eso de las 9:30 llegó al castillo Monsieur Robert Darzac. Lo vi acercarse a través del parque, con los cabellos y las ropas en desorden, embarrado, en un estado lamentable. Su cara estaba pálida. Rouletabille y yo estábamos ante una ventana de la galería. Nos vio y lanzó estas palabras. «Llego demasiado tarde». Rouletabille le gritó. «¡Vive!». Un minuto después, Darzac penetraba en el cuarto de Mademoiselle Stangerson, y a través de la puerta oímos sus sollozos. «¡Qué desgracia!», susurraba a mi lado Rouletabille. «¡Qué dioses velan sobre la fatalidad de esta familia! Si no me hubiera adormecido, yo habría salvado del hombre a Mademoiselle Stangerson, lo hubiera hecho enmudecer para siempre, y el guarda no hubiera muerto». Darzac vino a reunirse con nosotros. Estaba bañado en lágrimas. Rouletabille le contó todo: cómo había preparado el plan para salvarlos a Mademoiselle Stangerson y a él, y cómo lo hubiera logrado, alejando al hombre para siempre después de haberle visto la cara, y cómo su plan se desmoronó en la sangre a causa del narcótico. «Ah, si usted tuviese realmente confianza en mí», dijo en voz baja el joven, «si usted le hubiera dicho a Mademoiselle Stangerson que tuviera confianza en mí. Pero aquí todos desconfían de los demás. La hija desconfía del padre y la novia desconfía del novio. Mientras que usted me decía que hiciera todo lo posible para impedir la llegada del asesino, ella lo disponía todo para hacerse matar. Y llegué demasiado tarde, medio dormido, arrastrándome casi, a aquel cuarto en que la vista de ella, bañada en su propia sangre, me despertó por completo. Por pedido de Monsieur Darzac, Rouletabille relató la escena, apoyándose en las paredes para no caer, mientras que en ese vestíbulo y en el patio de honor perseguíamos al asesino. Él habíase dirigido hacia el cuarto de la víctima. Las puertas de la antesala estaban abiertas. Entró. Mademoiselle Stangerson yacía inanimada, medio caída sobre el escritorio, con los ojos cerrados. Su peinador estaba tinto en sangre que salía a borbotones de su pecho. Le pareció a Rouletabille, aún bajo la influencia del narcótico, que se agitaba en una pesadilla. Automáticamente volvió a la galería, abrió una ventana, nos anunció el crimen, nos ordenó que matáramos y volvióse al cuarto. Enseguida cruzó el tocador desierto, penetró en el salón, cuya puerta había quedado entreabierta, sacudió a Monsieur Stangerson donde se había recostado y lo despertó, como yo lo había despertado a él momentos antes. Monsieur Stangerson se yergue con la mirada azorada, se deja arrastrar por Rouletabille hasta el cuarto, ve a su hija y lanza un grito desgarrador. Los dos, reuniendo fuerzas, transportan la víctima a su lecho. Luego, Rouletabille quiere reunirse con nosotros para saber, pero antes de salir del cuarto se detiene cerca del escritorio.
Hay allí en el suelo un bulto enorme, un fardo. ¿Qué hace al lado del escritorio aquel fardo? Desató la funda de lienzo que lo envolvía. Rouletabille se inclinó. Papeles, papeles, fotografías. Lee. Nuevo electroscopio condensador diferencial. Propiedades fundamentales de la sustancia intermedia entre la materia ponderable y el éter imponderable. Qué misterio y qué formidable ironía de la suerte quiere que en el momento en que la asesinan a su hija vengan a restituirle al profesor Stangerson todos esos papeles inútiles que arrojará al fuego al día siguiente. En la mañana que siguió a aquella horripilante noche vimos reaparecer a Monsieur de Marquet, a su actuario y a los gendarmes. Todos fuimos interrogados, excepto, por supuesto, Mademoiselle Stangerson, que estaba en un estado casi comatoso. Rouletabille y yo, luego de habernos combinado, no declaramos sino lo que quisimos. No dije palabra de mi permanencia en el gabinete oscuro ni del narcótico. En una palabra, callamos todo lo que podía hacer suponer que aguardábamos algo, y también todo lo que pudiera hacer creer que Mademoiselle Stangerson esperaba al asesino. La desgraciada iba quizá a pagar con su vida el misterio con que rodeaba a su asesino. No nos correspondía a nosotros volver inútil todo sacrificio. Adolphe Rance contó a todos, con mucha naturalidad, con tanta que me sorprendió, que había visto al guarda por última vez hacia las 11 de la noche. Este había ido a su cuarto, dijo, para tomar su valija, que debía llevar al otro día, a primera hora, a la estación de Saint-Michel, y se había detenido a conversar largo rato con él. Adolphe Rance debía abandonar el Glandier por la mañana y dirigirse a pie, según su costumbre, a Saint-Michel. Así que había aprovechado un viaje matinal del guardabosque al Villorio para entregarle su equipaje. Monsieur Stangerson confirmó sus palabras. Agregó que no había tenido el gusto de que la víspera su amigo Adolphe Rance se sentara a su mesa, porque a eso de las 5 de la tarde se había despedido de su hija y de él. Adolphe Rance habíase hecho servir simplemente un té en su cuarto, diciendo que estaba un poco indispuesto. Bernier, el portero, siguiendo las indicaciones de Rouletabille, declaró que había sido requerido por él mismo aquella noche, para perseguir a los cazadores furtivos. El guarda ya no podía contradecirlo. Que los dos se habían citado no lejos del encinar y que, advirtiendo que el guarda no venía, fue a buscarlo él. Había llegado a la altura del torreón y, habiendo pasado ante la pequeña puerta del patio de honor, vio a un individuo que huía a escape del lado opuesto hacia el extremo del ala derecha del castillo. Oyéronse tiros de revólver en ese mismo momento tras del fugitivo. Rouletabille había aparecido en la ventana de la galería, y lo había visto a él, a Bernier, lo había reconocido, y le gritó que tirara. Entonces Bernier había disparado su fusil, y estaba persuadido de que había malherido al fugitivo. Hasta creía que lo había matado, y esta creencia había durado hasta el momento en que Rouletabille, desvistiendo el cuerpo que había caído bajo el disparo del fusil, le había demostrado que aquel hombre había sido muerto de una puñalada. Que por lo demás no entendía nada de aquello, puesto que si el cadáver encontrado no era el del fugitivo sobre el cual se había hecho fuego, era preciso que aquel fugitivo estuviera en alguna parte. Ahora bien, en aquel pequeño rincón del patio en que estábamos reunidos todos en torno del cadáver, no había sitio para otro muerto, o para un vivo, sin que nosotros lo viéramos. Así habló el portero Bernier, pero el juez le respondió que mientras nosotros estábamos en aquel rincón del patio, la noche era muy oscura, puesto que no habíamos podido distinguir la cara del guarda, y que para reconocerlo tuviéramos que transportarlo al vestíbulo. A esto replicó Bernier que si no se hubiese visto el otro cuerpo, muerto o vivo, se hubiera al menos encontrado en el camino de encinas, pues el sitio era... En fin, sin contar el cadáver, éramos 5 en aquel rincón, y más que raro hubiera sido que aquel cuerpo se nos escapara. La única puerta que daba sobre aquel punto era la del cuarto del guarda, y la puerta estaba cerrada. Se había hallado la llave en el bolsillo del guarda. Sin embargo, como aquel razonamiento de Bernier, que a primera vista parecía lógico,
conducía a decir que se había matado a tiros a un hombre muerto de una puñalada, el juez solo se detuvo en él un momento. Y para todos fue evidente desde mediodía que aquel magistrado estaba persuadido de que habíamos errado al fugitivo y encontrado un cadáver que no tenía nada que ver con nuestro caso. Quiso probarlo sin más demora, y es probable que este nuevo giro correspondiese con las ideas que tenía desde hacía algunos días sobre las costumbres del guarda, sobre sus relaciones, sobre la reciente intriga que mantenía con el dueño de la posada, y corroboraba igualmente los informes que debían haberle transmitido con respecto a las amenazas de muerte proferidas por el abuelo Jacques, dirigidas al guarda, porque a la 1 de la tarde el abuelo, a pesar de sus lamentos de reumático y de las protestas de su esposa, era arrestado y conducido escoltado a Corbeil. No se había descubierto en su casa nada comprometedor, pero frases que había dicho la víspera a algunos parroquianos que las repitieron lo comprometieron más que si se hubiese hallado en su colchón el cuchillo que mató al hombre verde. Rouletabille mostrábase muy impaciente. La puerta del salón volvióse a abrir. El gendarme, llamado por el juez, entró en el saloncito. Salió de nuevo, ascendió la escalera y la volvió a bajar. Abriendo nuevamente la puerta del salón y no cerrándola, dijo al juez: «Señor juez, Darzac no quiere bajar». «¿Cómo que no quiere bajar?», exclamó Monsieur de Marquet. «No, dice que no puede apartarse de Mademoiselle Stangerson en el estado en que se halla». «Está bien», dijo Monsieur de Marquet, «puesto que él no viene a nosotros, iremos nosotros a él». Monsieur de Marquet y el gendarme subieron. El juez de instrucción le hizo seña a Larsan y al empleado del ferrocarril que lo siguieran. Rouletabille y yo cerramos la marcha. Así llegamos a la galería, ante la puerta de la antesala de Stangerson. Monsieur de Marquet golpeó en la puerta. Una camarera apareció. Era Sylvie, una muchacha cuyo cabello, de un rubio desabrido, caía en desorden sobre su consternada cara. «¿Monsieur Stangerson está ahí?» «Sí, señor. Dígale que deseo hablarle». Sylvie fue a buscar a Monsieur Stangerson. El sabio salió a la antesala, lloraba. Daba pena verlo. «¿Qué desea usted de mí todavía?», le preguntó al juez. «¿No se podría, monsieur, en un momento como este, dejarme estar tranquilo?» «Monsieur», dijo el juez, «es absolutamente preciso que tenga al instante una entrevista con Robert Darzac. ¿No podría usted decidirlo a salir del cuarto de Mademoiselle Stangerson? Si así no fuera, me vería en la necesidad de pasar este umbral con todo el aparato de la justicia». El profesor no respondió. Miró al juez, al gendarme y a todos los que lo acompañaban, como una víctima mira a sus verdugos, y penetró en el cuarto. Enseguida apareció Monsieur Robert Darzac. Estaba muy pálido y desencajado, pero cuando advirtió detrás de Larsan al empleado del ferrocarril, su cara descompúsose aún más. Sus ojos se anegaron de lágrimas y exhaló un sordo gemido. Todos sorprendimos el movimiento de aquel semblante doloroso. Comprendimos que algo definitivo ocurría que decidía la pérdida de Monsieur Robert Darzac. Solo Frédéric Larsan tenía una expresión radiante y demostraba la alegría de un perro de caza que al fin se ha apoderado de su presa. Monsieur de Marquet dijo a Darzac, indicándole el joven empleado de la perilla rubia: «¿Reconoce usted al señor?» «Sí, lo reconozco. Es un empleado de la línea de Orleans en la estación de Pinay». «Este joven», continuó Monsieur de Marquet, «afirma que lo vio bajar a usted del ferrocarril, en Epinay». «Anoche», terminó Darzac, «a las 10:30. Es cierto». Hubo un silencio. «Monsieur Darzac», prosiguió el juez de instrucción con un tono que estaba impregnado de emoción, «¿qué venía usted a hacer anoche a Epinay, a pocos kilómetros del sitio en que atacaba a Mademoiselle Stangerson?» Monsieur Darzac calló. Inclinó la cabeza, luego cerró los ojos, ya fuese que quisiera disimular su dolor, ya que temiese que pudiera leerse en su mirada algo de su secreto. «Monsieur Darzac», insistió Monsieur de Marquet, «¿puede usted decir el empleo de su tiempo la última noche?» Monsieur Darzac volvió a abrir los ojos. Parecía haber recuperado todo el dominio de sí. «No, monsieur». «Reflexione.
Me voy a ver en la necesidad, si usted persiste en la negativa, de ponerlo a mi disposición. Hágalo usted. Monsieur Darzac, en nombre de la ley, dese preso. Apenas había pronunciado el juez aquellas palabras, vi a Rouletabille que hacía un movimiento brusco hacia Darzac. Iba sin duda a hablar, pero éste, con un ademán, le cerró la boca. Por otra parte, el gendarme ya se había aproximado al preso. En ese instante oyóse un llamado desesperado. ¡Robert! ¡Robert! Desconocimos la voz de Mademoiselle Stangerson, y ante aquel acento de dolor todos nos estremecimos. El propio Larsan palideció. En cuanto Darzac, respondiendo al llamado, habíase precipitado en el cuarto. El juez, el gendarme y Larsan reuniéronse tras de él. Rouletabille y yo nos quedamos en el umbral de la puerta. Espectáculo desgarrador. Mademoiselle Stangerson, cuya cara tenía la blancura de la muerte, habíase incorporado en su lecho, a pesar de los dos médicos y de su padre. Extendía sus brazos hacia Robert Darzac, a quien el gendarme y Larsan habían echado la mano. Sus ojos estaban dilatados, veía, comprendía. Su boca pareció murmurar una sola palabra que expiró en sus exangües labios, una palabra que nadie oyó, y desplomóse desvanecida. Se sacó rápidamente a Robert Darzac fuera de la pieza. Mientras llegaba un coche que Larsan había ido a buscar, nos detuvimos en el vestíbulo. La emoción de todos los presentes era inmensa. Monsieur de Marquet tenía los ojos húmedos. Rouletabille aprovechó aquel momento de enternecimiento general para decirle a Darzac: «¿Usted no se defenderá?» «No», replicó el preso. «Yo lo defenderé, monsieur». «No podrá hacerlo», afirmó el desgraciado con una pálida sonrisa. «Lo que no hemos podido hacer ni ella ni yo, tampoco lo hará usted». «Sí, lo haré». Y la voz de Rouletabille tenía un acento singularmente tranquilo y confiado. Continuó: «Lo haré, monsieur Darzac, porque yo sé cosas que ignora usted». «Vamos», exclamó Darzac casi con cólera. «Oh, puede usted estar tranquilo. Yo no sabré sino lo que sea útil para salvarlo». «Es mejor que no sepa nada, joven, si quiere usted tener derecho a mi gratitud». Rouletabille movió la cabeza. Aproximóse cuanto pudo a Darzac y le dijo en voz baja: «Escuche lo que voy a decirle, y que esto le dé confianza. Usted no sabe más que el nombre del asesino. Mademoiselle Stangerson no conoce más que la mitad del asesino. Pero yo conozco sus dos mitades. Yo conozco al asesino entero». Robert Darzac abrió unos ojos que revelaban que no comprendía una palabra de lo que Rouletabille acababa de decirle. En ese momento llegó el coche buscado por Frederick Larsan. Se les hizo subir al vehículo a Darzac y al gendarme. Larsan permaneció en el patio. El preso fue. Aquella misma noche, Rouletabille y yo dejábamos el Glandier, por cierto, con gusto. Aquella residencia ya nada tenía que pudiese retenernos. Yo declaré que renunciaba a poner en claro tantos misterios, y Rouletabille, dándome un golpecito amistoso sobre el hombro, me confió que nada más tenía que averiguar en el Glandier, porque el Glandier se lo había dicho todo. A eso de las 8 llegamos a París. Comimos rápidamente, y luego, fastidiados, nos separamos dándonos cita para la mañana siguiente. A la hora establecida, Rouletabille entraba en mi cuarto. Vestía un sobretodo a cuadros de paño inglés, tenía un úlster al brazo, una gorra de viaje en la cabeza y una valijita en la mano. Me dijo que se iba a poner en viaje. «¿Cuánto tiempo estará usted ausente?», le pregunté. «Un mes o dos», me dijo. «Eso depende». No me atreví a interrogarlo. «¿Sabe usted», me dijo, «qué palabra pronunció Mademoiselle Stangerson antes de desmayarse?» Y dirigiéndose a monsieur Darzac: «No, nadie la oyó». «Sí», replicó Rouletabille, «yo la oí». Le dijo: «Habla». «¿Y monsieur Darzac hablará?» «Jamás». Hubiera deseado prolongar la conversación, pero me estrechó fuertemente la mano, me deseó buena suerte y solo tuve tiempo para preguntarle: «¿No teme que durante su ausencia se cometan nuevos atentados?» «No temo nada por el estilo», dijo, «desde que monsieur Darzac está preso». Después de esta extraña declaración se marchó.
No lo volvería a ver sino en el tribunal, durante el proceso Darzac, cuando se presentase en el estrado a explicar. 2 meses y medio después de los trágicos acontecimientos que acabo de relatar, es decir, el 15 de enero siguiente, L'Époque publicaba en la primera columna de la primera página este sensacional artículo. El jurado del Sena está llamado a juzgar hoy uno de los más misteriosos procesos que existen en los anales judiciales. Jamás un proceso ha presentado tantos puntos oscuros, incomprensibles, inexplicables. Y sin embargo, la acusación no titubeó en sentar en el banco de los acusados a un hombre respetado, estimado, querido por todos los que lo conocen. Un joven científico, cuya existencia toda ha sido trabajo y probidad. Cuando París conoció el arresto de Monsieur Robert Darzac, un grito unánime de protesta elevóse de todas partes. La soborna entera, deshonrada por el inaudito acto del juez de instrucción, proclamó su fe en la inocencia del novio de Mademoiselle Stangerson. El propio Monsieur Stangerson proclamó a viva voz el error en que había incurrido la justicia, y no cabe duda para nadie de que si la víctima pudiera hablar, vendría a reclamarle a los 12 jurados del Sena el hombre que quería para esposo y que la acusación quiere mandar al patíbulo. Es de esperar que un día, no lejano, Mademoiselle Stangerson recobre la razón, momentáneamente obnubilada por el horrible misterio del Glandier. ¿Queréis que la vuelva a perder cuando sepa que el hombre a quien ama murió a manos del verdugo? Esta pregunta va dirigida al jurado, con el que nos proponemos habérnosla hoy mismo. En efecto, estamos decididos a no dejar que 12 personas honradas cometan un tremendo error judicial. No cabe duda que coincidencias terribles, rastros acusadores, un silencio inexplicable por parte del acusado, un enigmático empleo del tiempo, la ausencia de toda coartada, han podido llevar al convencimiento del tribunal que, habiendo buscado en vano la verdad en otras partes, se ha resuelto a encontrarla. Las pruebas son abrumadoras, en apariencia, entre Monsieur Robert Darzac, que hay que disculpar a un pesquisante tan experto y tan afortunado como Frédéric Larsan haberse dejado extraviar. Hasta aquí todo vino a acusar a Monsieur Robert Darzac ante la justicia. Hoy vamos nosotros a defenderle ante el jurado y aportaremos el esclarecimiento. Todo el misterio del Glandier será puesto en claro, porque poseemos la verdad. Ahora bien, es necesario que Francia sepa, es necesario que el mundo sepa, que la misma noche del arresto de Monsieur Robert Darzac, el joven Rouletabille penetraba en el despacho de nuestro director y le decía: «Voy a emprender viaje. Cuánto tiempo estaré ausente no sabría decírselo. Quizá 1 mes, 2, 3, quizá no vuelva nunca. Aquí tiene usted esta carta. Si no estoy de vuelta el día en que Monsieur Darzac comparezca ante los tribunales, usted abrirá este pliego en la corte, después del desfile de los testigos. Entiéndase usted para esto con el abogado de Monsieur Darzac. Darzac es inocente. En esta carta está el nombre del asesino, y no diré las pruebas, porque las pruebas voy a buscarlas, pero sí la irrefutable explicación de su culpabilidad». Y nuestro redactor partió. Mucho tiempo hemos estado sin noticias, pero un desconocido vino a hablar con nuestro director hace 8 días y le dijo: «Proceda según las instrucciones de Monsieur Rouletabille si la cosa se hace necesaria. La verdad está en la carta». Ese hombre no quiso decirnos cómo se llama. Hoy es 15 de enero. Llegó el gran día del juicio. Rouletabille no está de vuelta. Quizá no volvamos a verlo más. La prensa, ella también cuenta con héroes, víctimas del deber, el deber profesional, el primero de todos los deberes. Nuestro director se presentará esta tarde ante la corte de Versalles con la carta que contiene el nombre del asesino. Los parisienses que aquel día fueron a Versalles para la audiencia del proceso llamado del misterio del cuarto amarillo, no han olvidado la increíble multitud que se atropellaba en la estación de Saint-Lazare. No se conseguía lugar en los trenes y hubo que organizar convoyes suplementarios. El artículo de L'Époque había agitado a toda Francia, excitado todas las curiosidades, todas las discusiones.
Hubo cambio de golpes entre los partidarios de Rouletabille y los fanáticos de Larsan, porque cosa singular, la fiebre de aquella gente procedía menos de que se iba a condenar a un inocente que del interés que daban a su propia comprensión del misterio del cuarto amarillo. Cada uno tenía su explicación y creía que era la buena. Todos los que explicaban el crimen como lo veía Larsan no admitían que pudiera ponerse en duda la perspicacia de aquel, y todos los que tenían una explicación distinta a la de Larsan pretendían que la de Rouletabille, que no conocían aún, era la buena. Con el número de L'Époque en la mano, los Larsan y los Rouletabille disputaron, se insultaron hasta en las gradas del Palacio de Justicia de Versalles, hasta en el Pretorio. Habíase dispuesto un servicio de orden extraordinario. Testigos que se parecían más o menos vagamente al retrato publicado por L'Époque fueron aclamados. La llegada del director de L'Époque también dio motivo a algunas manifestaciones. Unos aplaudieron, otros silbaron. Había muchas mujeres entre la multitud. En la sala del jurado, el proceso desarrollábase bajo la presidencia de Monsieur de Rocoux, un magistrado imbuido de todos los prejuicios de la gente de toga, pero fundamentalmente honrado. Habíase efectuado el llamado de los testigos. Yo figuraba entre ellos, naturalmente, como todos los que de cerca o de lejos habían tenido relación con los misterios del Glandier. Monsieur Stangerson, envejecido 10 años, estaba desconocido. Larsan, Adolphe Rance, con la cara siempre arrebatada. El abuelo Jacques, Matthew, que fue conducido esposado entre 2 gendarmes. La mujer de Matthew, toda llorosa. Los Bernier, las 2 enfermeras, el mayordomo y demás sirvientes del castillo. El empleado de correos de la oficina 40, el empleado del ferrocarril de Pinay, algunos amigos de los Stangerson y todos los testigos de descargo de Monsieur Robert Darzac. Tuve la suerte de ser llamado entre los primeros testigos, lo que me permitió asistir a casi todo el proceso. Es innecesario decir que el público estaba apretujado. Había abogados sentados hasta en las gradas de la corte, y detrás de los magistrados, con ropa roja, todos los tribunales de las inmediaciones estaban representados. Monsieur Darzac apareció en el banquillo de los acusados, entre los gendarmes, tan tranquilo que un murmullo de admiración, más que de compasión, lo saludó. Inclinóse enseguida hacia su abogado, Monsieur Henry Robert, que asistido de su primer secretario, el abogado André Hesse, había comenzado a hojear. La lectura del acta de acusación verificóse como casi siempre sin incidentes. No relataré aquí el largo interrogatorio a que fue sometido Monsieur Darzac. Lo contestó a la vez de la manera más natural y más misteriosa. Todo lo que podía decir pareció natural, todo lo que calló pareció terrible, para los que creían en su inocencia. Su silencio sobre los puntos que conocemos levantóse contra él y pareció que aquel silencio estaba destinado a perderlo. Resistió las incitaciones del presidente del jurado y del Ministerio Público. Le dijeron que callar en semejantes circunstancias equivalía a la muerte. «Está bien», expresó, «moriré, pero soy inocente». Con esa habilidad prodigiosa que hizo su reputación, y aprovechando el incidente, el abogado Henry Robert trató de magnificar el carácter de su cliente, en razón misma de su silencio, haciendo alusión a deberes morales que sólo las almas heroicas son capaces de imponerse. El eminente abogado sólo consiguió convencer a todos los que conocían a Monsieur Darzac. Los demás, no. Hubo un intervalo en la audiencia. Después comenzó el desfile de los testigos y Rouletabille no acababa de llegar. Cada vez que se abría una puerta, todos los ojos dirigíanse hacia ella. Luego se volvían hacia el director de L'Époque, que permanecía impasible en su lugar. Se vio que buscaba en el bolsillo y que sacaba la carta. Un fuerte rumor siguió a ese ademán. No tengo la intención de relatar aquí todos los incidentes del proceso. Ya recordé con bastante extensión todas las etapas del proceso, para no imponer a los lectores un nuevo desfile de acontecimientos. Tengo prisa de llegar al momento en que el abogado Henry Robert le dirigía algunas preguntas al abuelo Matthew, que se defendía en la barra de los testigos, entre 2 gendarmes
de que él había asesinado al hombre verde. Su mujer fue llamada y cariada con él. Confesó, estallando en sollozos, que fuera amante del guarda que su marido había sospechado, pero afirmó que éste nada tenía que ver en el asesinato del guarda. El abogado Henry Robert pidió a la corte que se dignara oír inmediatamente a Frederick Larsan. En una corta entrevista que acabo de sostener con Larsan durante la suspensión de la audiencia, declaró el abogado, este me hizo comprender que se podía explicar la muerte del guarda sin la intervención del abuelo Matthew. Sería interesante conocer la hipótesis de Frederick Larsan. El inspector fue introducido. Se explicó con mucha claridad. Yo no veo, comenzó, la necesidad de hacer intervenir a Matthew en este asunto. Se lo he dicho a Monsieur Marquet, pero evidentemente los mismos asesinos de aquel hombre lo han perjudicado ante el señor juez de instrucción. Para mí, el atentado a Mademoiselle Stangerson y el asesinato del guarda son la misma cosa. Se hizo fuego sobre el asesino de Mademoiselle Stangerson, que huía a través del patio de honor. Se creyó que se le había herido y hasta se creyó que se había muerto. En realidad, no hizo sino tropezar en el momento en que desaparecía tras del ala derecha del castillo. Allí el asesino encontró al guarda que quiso, sin duda, oponerse a su fuga. El asesino, que aún tenía en la mano el cuchillo con que acababa de herir a Mademoiselle Stangerson, hirió al guarda en el corazón y el guarda cayó muerto. Esta explicación tan simple pareció tanto más plausible cuanto que ya muchos de los que se interesaban en los misterios del Glandier la habían encontrado. Oyóse un murmullo de aprobación. ¿Y el asesino? ¿Qué fue del asesino?, preguntó el presidente. Sin duda, ocultóse, señor presidente, en un rincón oscuro del patio, y después que partieron las gentes del castillo que llevaban el cuerpo del guarda, pudo huir con toda tranquilidad. En aquel momento, en el fondo del público, en pie, levantóse una voz juvenil. En medio del estupor de todos decía: «Soy de la opinión de Frederick Larsan en cuanto a la puñalada en el corazón, pero no soy de su opinión en cuanto a la forma en que se fugó del patio el asesino». Todo el mundo se dio vuelta hacia el punto de donde partía la voz. Los conserjes ordenaron silencio. El presidente preguntó con irritación quién había levantado la voz y ordenó la inmediata expulsión del intruso. Pero se volvió a oír la misma voz que gritaba: «Señor presidente, soy yo, Joseph Rouletabille». Momentos tensos, como en toda la historia, ¿no? Como en todos los capítulos, tensión, pero bueno, acá tenemos al acusado a punto de ser condenado, y no solo condenado, sino que a muerte. Así que cuando todo parecía perdido, teníamos a todos listos para actuar a su manera, aparece nuestro querido Rouletabille. Qué emocionante. Cuando apareció me imaginé absolutamente todo el mundo girando para ver la voz de ese joven que contradecía al gran Larsan. Ya veremos qué pasa en la próxima. No se olviden, como siempre, de dejarme sus comentarios. Quiero saber qué piensan acerca de este momento tan trágico en el que aparece nuestro héroe. Denle like si es que les ha gustado y, como siempre, gracias por haber estado hasta el último momento. Nos vemos mañana.